El 22 de diciembre de 1949, en la isla de Man, Barbara Paz, una ex vocalista de jazz, daba a luz a unos mellizos. Junto a su marido Huck Gittes, los nombraron Maurice y Robin. Con aquellos dos ya eran 4 los hijos. En 1945 había nacido Leslie y Barry lo había hecho un año después. El quinto hijo, Andy, llegaría casi una década después. El padre de familia era músico, se ganaba la vida como director de orquesta y como baterista. En la casa la música estaba muy presente, tanto que los 4 hijos varones triunfaron en el mundo del pop. Los 3 Gittes formaron un grupo musical, tuvieron que elegir un nombre para su banda y no fueron particularmente originales. Se llamaron Brothers Gittes. Su padre utilizó los contactos que tenía y el conocimiento del ambiente para conseguirles fechas y apariciones en televisión. Bill Gates los bautizó como los Bee Gees, pero no se trataba del magnate de la informática, sino de un DJ australiano. Como compartían iniciales con los músicos mientras los entrevistaba, dijo que en esa habitación había demasiados BGS, esos raros momentos en los que se escucha una palabra, una frase, y se sabe que se ha encontrado un nombre definitivo, un título final. Allí comenzó una carrera con altibajos, irregular, pero que conoció largas etapas de sucesos fenomenales, subestimados, a veces olvidados también. Integran el listado de los artistas más exitosos de la historia, solo superados por los Beatles, Michael Jackson, Madonna y Elvis Presley. Más de una vez pareció que su carrera había terminado, que el suceso no volvería, pero ellos se repusieron de casi todo. Como buena banda de hermanos, ellos tuvieron grandes peleas. Los principales contendientes eran Robbie y Barry. Maurice era el conciliador, el que siempre tendía puentes, al que los otros buscaban como nexo. El vínculo fraterno no impedía los celos y las luchas de egos. Si bien cada uno tenía roles en el grupo, muchas veces estos se intercambiaban. Los primeros grandes éxitos del grupo los consiguieron con la voz de Robin. Eso molestó un poco a Barry y llenó de soberbia a Robin. Él estaba convencido de que debía ser la voz principal de todos los temas. En 1969 la situación se tensó hasta la ruptura. Barry y Maurice por un lado, Robin por el otro como solista. Robin, confiando en su genialidad, les dejó el nombre de los hermanos. No iba a necesitar de ellos, sus planes eran demencialmente ambiciosos: dirigir cine, montar un musical, escribir un libro, grabar una trilogía de discos. Nada de eso funcionó. En 1975 probaron algo nuevo, fueron a Miami e incorporaron el funk, algo de la incipiente música disco, aunque todavía no se llamara así, y casi de milagro, por accidente, encontraron el falsete de Barry, esa voz aguda, elevada hasta sitios inimaginables, tantas veces imitada pero que no tiene par. Será el sello distintivo de los Bee Gees, con Jake Talking abriendo paso. Los Bee Gees volvían a la primera línea. El productor ideó un ardid que le dio el primer éxito a los Bee Gees en Inglaterra en los 60. New York Mining Disaster, 1941. La leyenda asume que el single fue empujado por una picardía. El disco fue enviado a las radios con un gran rótulo con el nombre de la canción y sin destacar a los intérpretes. Los disc jockeys creyeron que se trataba de una última creación de los Beatles y rotaron la canción con asiduidad. Robert Stigwood permaneció al lado de ellos en todo ese tiempo y se dio cuenta de que el cambio de ese álbum del 75 y el nuevo interés debía ser aprovechado. Pasaron de un soul de ojos claros con alma negra, con toques de psicodelia, a base pop con inclinación a las baladas, un mestizaje que los acompañaría por años y que los llevaría a concebir obras maestras y a bordear el abismo del ridículo, a temas bailables y muy conectados con el sonido de su tiempo. Sus 3 primeros lanzamientos llegaron al número 1, un récord Billboard. Andy sintió que el mundo era suyo. Showdown Dancing permaneció 2 meses en el tope. Era un pop blando, algo débil pero pegadizo que, acompañado por la sensualidad del cantante, encandilaba. Los contratos y las tentaciones comenzaron a llegar para el joven. Salidas nocturnas, mujeres famosas y excesos. Parecía que se iba a escuchar a Andy Gibb por siempre, pero no fue así.
su encanto se fue esfumando detrás de su adicción a las drogas. Varias presentaciones fallidas, algunos escándalos y una tortuosa relación amorosa con Victoria Principal, la actriz que interpretaba a Pam en Dallas. El romance entre las dos superestrellas, torrido y problemático, alimentó a los tabloides un par de años. Ella era mayor que él y la familia Gibb quiso responsabilizarla por la caída del menor de ellos. Lo cierto es que Andy pasó de dominar Charles y tener más de $10 millones a tener menos de $7,000 en la cuenta. Alguien dijo que gastaba más de $1,000 diarios en cocaína, participaciones en programas bizarros de televisión y varias internaciones fallidas en centros de rehabilitación. A los 30 años, una infección en el miocardio de un corazón debilitado por una feroz adicción a la cocaína produjo su muerte y la primera tragedia de la familia. Se especuló que los hermanos mayores iban a incorporarlo a los Bee Gees como parte de la terapia, pero la muerte llegó antes. En los años de juventud, Maurice había sido alcohólico. Ringo Starr y John Lennon eran dos de sus principales compañeros de correrías, pero la intervención de sus hermanos y un largo proceso de rehabilitación consiguieron que pudiera reconstruir su carrera profesional y su vida familiar. Pero por ser los máximos representantes de este tiempo debieron pagar un precio. Cuando el disco pasó de moda, la sociedad había mutado, la recesión había llegado y Ronald Reagan empezaba su gobierno. Ellos fueron los elegidos para ser reprobados y denostados. Se los convirtió en el símbolo de ese estilo y se los señaló como los principales culpables. Sus discos eran quemados en fogatas públicas, los críticos musicales los lapidaban y el público les dio la espalda. La imagen y la música había hastiado, los pelos aireados como una mousse de chocolate, las barbas prolijas, los sacos de satín, las camisas abiertas como si no les alcanzara la plata para botones, los colgantes dorados cayendo sobre los torsos peludos. El disco Demolition Day los tuvo como principales víctimas. Los hermanos Gibb no entendían cómo era que había pasado de la gloria de dominar la industria como un solo The Beatles había podido hacerlo, a ser despreciados pero por casi todos. Lo cierto es que los tiempos cambian y ellos quedaron atrapados en el pasado como los estándares de una era que se quería olvidar, una era demasiado fútil y estentoria, banal y poco elegante. Más allá del cambio de la época, los Bee Gees cometieron también sus errores garrafales. Ahí está la película del Sargento Pepper con Pepper Frampton. Para demostrarlo, la fórmula parecía invencible. Robert Stigwood como productor, los artistas más taquilleros de su tiempo, los Bee Gees y Frampton, las canciones de los Beatles, pero se olvidaron de tener un buen guión y un director. El film terminó convirtiéndose en un desastre y el motivo de burlas. Sin embargo, los hermanos Gibb una vez más se reconvirtieron. En la adversidad demostraron su talento dúctil y el carácter recio, ese deseo invencible de seguir a lo más alto. Volvieron a tener un gran éxito en 1979. También compusieron varios números, uno para otros artistas, Diana Ross, Barbara Streisand y hasta un hit country para Dolly Parton y Kenny Rogers. Después, en 1987, volvieron a editar y a triunfar con otro disco propio. Los álbumes de grandes hits y las giras hicieron el resto. ¿Cuál era el secreto de la banda? Cuando los Bee Gees son buenos, son extraordinarios y a la vez pocos logran pifias tan cabales como ellos cuando se equivocan. Las letras muchas veces dan vergüenza. Tienen también temas magníficos con nombres horribles. Funny, Be Tender With My Love, por ejemplo su megalomania es una de las claves, el componente indispensable de las estrellas de la música. Es en cierta medida la historia del pop, jugar con los límites del ridículo, tomar un tema universal, simplificar, tamizarlo con poesía a la vez inmediata y duradera. Música que se adhiere al cerebro vitaliciamente, que hace tamborilear los dedos y marca el ritmo con la suela de los zapatos contra el piso. Ese hit perfecto. En 2003, cuando revival de los grupos de los 70 estaba en auge, cuando se presentaban para una gira mundial, uno de los mellizos, Maurice, empezó a sentir molestias en su abdomen. Fue internado y tras unos estudios en los que no se podía determinar con certeza su afección, el cuadro empeoró.
Una lesión intestinal provocó su muerte en enero de 2003. Tenía 53 años. Un escenario sin su hermano, el mellizo Maurice, era el catalizador entre los dos egos siderales de su hermano. Sin su intermediación, la convivencia sería imposible. Ya no podrían ser los Bee Gees, a lo sumo Barry y Robin, pero sin Maurice nada sería igual. 8 años después, cuando gracias al paso del tiempo y al deseo de volver a ser aplaudidos, pensaron en su regreso, a ninguno le había ido bien solo. Su público les pedía los viejos temas, los de los hermanos, pero otra vez la muerte se interpuso en sus planes. Un cáncer de colon provocó la muerte de Robin a los 62 años. De los Bee Gees, solo sobrevivió el hermano mayor, nombrado hace poco Caballero de la Corona Británica. La mayor víctima de esta cadena de muertes y dolor, sin duda, fue Barbara Gibb, la madre de la banda familiar más exitosa de la historia, que debió ver cómo morían 3 de sus hijos. Barbara falleció en 2016 a los 96 años. A los Bee Gees los atravesaron el éxito y la muerte, tal vez como ninguna otra familia de la música. Sin embargo, sus canciones de género incierto y sin prestigio de las obras de los otros grupos permanecen de pie, invictas e inexpugnables. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no te has suscrito todavía, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de nuestro contenido. ¿Conocías todos los sucesos polémicos que ocurrían tras bastidores mientras los Bee Gees estaban en el tope de su éxito? Escribe tu opinión en los comentarios.